Y vamos a leer el pasaje, Hechos. Vamos a partir solamente con el versículo 2 del capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Yo por título al mensaje le puse la primera iglesia, primera parte, porque vamos a ver muchas características de la primera iglesia. Y esta primera parte la vamos a ver en este versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Lo encontró? Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Ese es nuestro pasaje central. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que nuestra mente es firme a veces para llevar costumbres adelante. Para, Señor amado, comportarnos de una forma que a veces ni sabemos por qué lo hacemos. Pero Padre bendito, te pedimos que tu palabra, Señor, derribe toda fortaleza mental que va en contra de tu voluntad. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea una revelación, Señor, que transforme nuestro corazón. Señor, te suplicamos, papá, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, sea agua clara y viva, que nos alimente. Que tu palabra sea una espada punzante que nos penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tu palabra, Señor, sea tu voz fuerte hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro oído. Y que tu palabra nos lleve a obedecerte, Señor. Señor, te necesitamos. Sin ti no somos nada. Sin ti, Padre, no nos cansamos de decirlo. Este es un edificio que no vale nada. Sin ti, Señor, no hay futuro sin ti. Por eso te rogamos que tu presencia que está en nosotros y con nosotros, Señor, te pedimos que tu presencia haga la diferencia en medio de esta comunidad. Y que cada día, Señor, podamos ser más discípulos de Cristo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces nos vamos a fijar en un detalle. Miren, Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo en la tierra? Se dice que aproximadamente como 33 años, que empezó su ministerio a los 30. ¿Por qué a los 30? Porque a los 30 eran considerados mayores de edad, se tomaban en cuenta. A los 20 se les decía, ustedes ya están preparados para ir a la guerra, pero a los 30 se les consideraban para tener cargo de importancia. Entonces Jesús comenzó su ministerio alrededor de los 30 años y estuvo 3 años. Y en estos 3 años que estuvo predicando, hablando, se juntaban multitudes. ¿Se acuerdan que 2 veces alimentó gente, o por lo menos aparece en la Biblia 2 veces, que alimentó gente en el desierto? ¿Cuánta gente era? 5,000 hombres y 4,000 hombres. Y dice 5,000 hombres porque no se contaban las mujeres, ni tampoco se contaban los niños. Se contaban de los 20 años hacia arriba, que eran los que podían ir a la guerra. Entonces nosotros vamos a decir que no eran 5,000 porque vamos a incluir a los niños y las mujeres. Vamos a decir que alimentó quizás aproximadamente 10,000 personas. Juntaba mucha gente Jesús. No sé cuánto habrá hablado Jesús. Yo creo que debe haber sido más de 100,000 personas que Jesús le habló. Pero ¿qué pasó? ¿Cuántos fueron los que perseveraron? De esos miles y quizás más cientos de miles que le habló Jesús. Se dice que Pablo nos dice que Jesús se le presentó a 500 personas. Entonces se dice que fueron más o menos 500 los que perseveraron. Pero Jesús les dijo, quédense orando y esperen la promesa que se le ha entregado y la venida del Espíritu Santo. Y dice que ahí se quedaron como 120 personas, entre hombres y mujeres. Y esos 120, imagínense, si nosotros sacamos las cuentas y los medimos, yo creo que Jesús no le fue muy bien. 120, una iglesia de 120 con tantos milagros. ¿Se imaginen que se hicieran aquí los milagros que hizo Jesús? Tendríamos la iglesia llena.
¿Pero por qué? ¿Qué pasaba? Jesús dijo que era necesario que viniera el Espíritu Santo. Le dijo a los discípulos, esperen la promesa, quédense orando, esperen la promesa. Y viene el Espíritu Santo en Pentecostés, y viene la promesa, y viene la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entra en la vida de los cristianos, de los seguidores de Jesús, de los que tenían fe en Jesús. Y ahora era distinto, porque ahora no tan solo estaban con ellos Dios, sino estaba dentro de ellos. Y empezó a haber un cambio. Y aquí notamos el primer cambio. Fíjense lo que pasó, este versículo que dice que aquel día se unieron a la iglesia, ¿cuántos? 3,000. Es decir, que cuando comenzaron en la mañana el culto de oración eran 120. Y después en la tarde eran 3,120. Impresionante, en un día. ¿Y qué es lo que pasó ahí? ¿Cuál fue la diferencia? Por supuesto que la diferencia es el Espíritu Santo. ¿Y qué provocó el Espíritu Santo para que pasaran de 120 a 3,120? Y lo primero que vamos a ver es que el Espíritu Santo produjo valentía para sumarse a la iglesia. Porque algo que tenemos que entender es que la gente se sumó. La palabra que dice ahí, aquí la NBI, dice unieron, se hicieron parte de la iglesia, tiene una connotación a veces, en una parte dice se sumaron, a ver qué otra, tiene otra versión, agregaron, añadieron. El contexto de la palabra en el griego está diciendo que es algo que pasa a ser parte de, pero que también hace que crezca, se sume. Entonces las 3,000 personas se sumaron a la iglesia. Eso es muy importante para que vamos viendo el desarrollo, porque recuérdense que Jesús tenía multitudes de seguidores. Cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres, aproximadamente 10,000 entre hombres, mujeres y niños, después lo siguieron y Jesús lo andaban buscando por todos lados, y cuando lo encontraron Jesús le dijo, ustedes me están siguiendo porque ayer se llenaron el estómago de pescado, comieron y se llenaron, por eso me siguen. Entonces no todos los que estaban ahí eran verdaderos seguidores de Jesús, pero acá pasó otra cosa. Se sumaron, se agregaron, hicieron crecer la iglesia en un día 3,000. Entonces el Espíritu Santo nos dio valentía. Valentía para poder sumarse. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, no, Jesús, yo te voy a seguir, pero estos que están atrás, no, quizás no, pero yo sí, a donde sea. Y cuando lo enfrentaron, oye, pero tú no eres de los mismos. No, yo no. Y después, oye, pero si yo te he visto, tú eres. No, yo no. Oye, pero si tú soy Galileo, hasta tu forma de hablar te delata. Y ahí empezó hasta a maldecir. No, yo no, maldigo y todo eso. Y cuando eso canta el gallo 2 veces y sale y llora. Y se da cuenta que no había sido tan valiente como pensaba. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado cuenta que no somos tan valientes como creíamos que éramos? Yo me creo súper valiente, pero cuando tiembla, si estoy solo salgo rascando. Si estoy acompañado me tranquilizo un poco más, porque soy hombre, entonces no me pueden ver correr, pues entonces. Pero si estoy solo, a veces no somos tan valientes como nosotros pensamos. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo con Pedro? Ese mismo Pedro que negó a Jesús, después que viene el Espíritu Santo sobre él y lo llena, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Pedro se puso en pie frente a una multitud, miles de personas, y le dijo, alto, porque estaban hablando en lenguas, estaban hablando en distintos idiomas por el Espíritu Santo. Todos estos 120 hablaban en distintos idiomas y en ese tiempo era la fiesta de Pentecostés. Se dice que había entre 500,000 a 1,000,000 de visitantes en Jerusalén, porque era una fiesta importante de los judíos, de todas las regiones del Imperio Romano. Llegaba gente y estaban hablando en los idiomas, y los que no entendían ningún idioma, el chilenito ahí estaba haciendo chistes. Y dice, no, estos están borrachos. Y ahí Pedro dice, no, estos no son borrachos,
Esto es la promesa. Y ahí empieza a explicar sobre esta promesa del Espíritu Santo. Y empieza a explicar sobre por qué venía esta promesa. Y empieza a explicar de Jesús. Y empieza a decir que ellos habían crucificado a Jesús. ¿Pero qué pasó? Este Pedro se enfrentó con miles de personas. Les dijo a miles de personas sobre Jesús. El mismo Pedro que hace unos días atrás había negado. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo le dio valentía para sumarse a la iglesia y para hacer lo que tenía que hacer. ¿Saben lo que pasaba? Que había muchos que consideraban el mensaje de Jesús que era bueno, pero no querían sumarse. Porque sumarse al ser seguidor de Jesús significaba que habían que dejar cosas. Había un rechazo familiar por las tradiciones ancestrales. Había un rechazo de negocios, porque ellos los judíos hacen los negocios en familia, entonces podían perder familias, podían perder negocios. Me acuerdo haber leído un testimonio de un médico judío, tradicionalmente judío, que se hizo cristiano y su esposa lo echó de la casa por hacerse cristiano. Y su familia también lo rechazó. Y eso estamos hablando del siglo XX, del siglo pasado. Pero ¿qué es lo que nos muestra acá? Que ya en esa época, en el tiempo de Jesús, cuando un judío se hacía cristiano, había un rechazo. Entonces tenían miedo. Veámoslo en la Biblia, por favor. Vamos al libro de Juan. Capítulo 19, versículos 38 y 39. Juan capítulo 19, versículo 38 y 39 dice: después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, de noche llegó con otros 34 kilos de mezcla de mirra y aloe. ¿Qué vemos aquí? Dos discípulos de Jesús, pero para callados. Yo les contaba a los jóvenes ayer que yo cuando me hice cristiano estaba con mucha pasión y fue muy notorio en el curso que era cristiano, inclusive porque un profesor me empezó a molestar y me hacía bromas sobre eso. Entonces me acuerdo que un compañero un día se acercó al lado mío y dijo: Andrés, yo también soy cristiano. Yo le dije: qué bueno que me lo dijiste porque ni se te nota. Era cristiano, pero parece que era un cristiano de la policía secreta, porque yo nunca había pensado que era amigo cercano mío. Dijo: no, si yo toco el instrumento y soy de tal iglesia. Es que a veces tenemos miedo a dejar cosas. Tenemos miedo a sumarnos, porque si nos sumamos sabemos que llevamos tantas cosas en la vida que hay cosas que dejar atrás. Porque Cristo Jesús nos pide todo. Y cuando nos pide todo sabemos que hay cosas que dejar. Yo antes de hacerme cristiano yo decía: ¿cómo voy a dejar a mis amigos? Tengo tantos conocidos, me gusta tanto compartir con ellos. Pero me di cuenta que a veces uno se afilia a algunos amigos por los gustos. Y cuando me hice cristiano me di cuenta que mis gustos cambiaron. Entonces algunos se fueron paulatinamente separando por distintos gustos. Pero esos amigos fieles igual quedaron y me respetaron y aceptaron que yo fuera cristiano. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí en el pasaje? Estamos viendo a José de Arimatea, que José de Arimatea estaba en secreto, porque si hubieran sabido que él se había transformado en un seguidor de Jesús, lo sacan de su lugar de privilegio, lo sacan de su lugar de liderazgo. Lo mismo que a Nicodemo, lo sacan. ¿Por qué? Porque lo había traicionado. Yo me acuerdo que un
misionero, que conocí el testimonio de un misionero que estuvo en mi casa, él decía que cuando él se convirtió, lo echaron de su familia. Y su familia era muy importante en el pueblo porque el papá tenía una empresa farmacéutica. Y hizo el papá que lo echaran del pueblo. No tan solo de su familia se tuvo que ir, sino tuvo que irse del pueblo. ¿Por qué? Por rechazo a sus costumbres ancestrales. Entonces, ¿qué miedo tenían? Miedo a que fueran dejados de lado. Miedo a que lo echaran, o miedo que no lo aceptaran o que no fueran parte del grupo. Y a veces nosotros tenemos miedo de sumarnos a la iglesia porque sabemos que hay cosas que tenemos que dejar. Que hay cosas en nuestra vida que no son agradables a Dios. O sabemos que nuestra vida está invadida de cosas que son tantas que si me sumo más a la iglesia viva de Cristo, voy a tener que sacar cosas porque no me va a alcanzar el tiempo. Entonces separamos el tiempo para distintas cosas. Separamos el tiempo de estudio, separamos el tiempo de trabajo, separamos el tiempo de familia, separamos el tiempo de hobby, separamos el tiempo para descansar, separamos el tiempo y separamos todo nuestro tiempo y a ver cuánto me queda. Me quedan 2 horas a la semana. Ya, entonces voy 2 veces a la semana, 2 veces al mes a la iglesia y listo. ¿Por qué no lo organizamos de otra forma? Separamos tiempo para trabajar porque tenemos que sustentarnos. Separamos tiempo para estar con Dios en mi devocional. Separo tiempo para mi familia. Y separo tiempo para unirme a la iglesia viva. Y después lo que me quede, le agrego el resto. Entonces esa necesidad de tener otras actividades o esa necesidad de ser parte de otras cosas, a veces nos da miedo dejarla. Y Nicodemo y José de Arimatea tenían ese problema. Pero el Espíritu Santo fue el que le dio valor a estas 3.000 personas para hacerse parte de la iglesia, para sumarse y al sumar tener que dejar. Porque muchos de esos 3.000 o algunos de esos 3.000 debe haber sido un dirigente judío. Y al estar ahí en el grupo de los seguidores de Jesús, de seguro lo sacaron de su lugar. Pero también produjo otras cosas el Espíritu Santo. Produjo la valentía para enfrentar los prejuicios. Cuando nosotros trabajamos en Temuco con mi esposa plantando una iglesia, empezamos a hacer onces evangelísticas, pero nosotros le decimos a la gente, le explicábamos de que íbamos a hablar de Jesús y la invitábamos, le decíamos vamos a celebrar el Día de la Madre, pero vamos a celebrar el Día de la Madre y vamos a decir cómo Jesús ve a la mujer. Y así distintas cosas, pero le explicábamos abiertamente que íbamos a hablar de Jesús. Y la gente de la comunidad empezó a asistir. Y una cosa que me llamaba la atención, que mucha gente de la comunidad nos decía, nosotros pensamos que los cristianos eran distintos. No, nosotros pensamos que los evangélicos es... Entonces ellos tenían una visión de los evangélicos que le habían transmitido a otras personas, pero que no era real. Y tenían ciertos prejuicios con nosotros. Y todos nosotros tenemos prejuicios. ¿Sí o no? ¿Tienen prejuicios? Gracias. Sí, tenemos prejuicios. Yo me acuerdo cuando en la iglesia pentecostal, danzan. Yo nunca he danzado en la iglesia pentecostal, pero danzan. Y dice, pero no, ¿cómo eso? No, yo decía, me producía un tremendo rechazo. Pero el Señor, gracias a la misericordia de Dios, quizás por mi dureza de corazón, yo nunca dancé en esa iglesia. Pero sí vi gente que amaba a Dios y veía que avanzaba. Ahora, tenemos que aprender a dejar atrás nuestros prejuicios. Y había un prejuicio, ¿saben cuál? El prejuicio de sentirse superiores. Y Nicodemo tenía un prejuicio cultural de sentirse superior a los demás. Superior a nosotros, que somos no judíos, o dicho, no somos no israelitas, que diga. No pertenecemos a la nación israelita. Entonces, aquí vamos a ver en el capítulo 3 de Juan,
cómo Nicodemo tenía un prejuicio. Vamos al capítulo 3, hay una frase muy conocida y la vamos a analizar un poquito para ver cómo había un prejuicio en la vida de Nicodemo. Capítulo 3 de Juan, versículo 1 dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Ahí sabemos que Nicodemo era un dirigente, entonces por eso fue de noche, para que no lo vieran. Fue de noche para que no supieran que había ido a hablar con el maestro. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Primero, Nicodemo lo reconoce como maestro que viene de parte de Dios. Nada más. No le dice ni siquiera profeta. Menos le dijo tú eres el Hijo de Dios. Para nada, lejos. Sus costumbres le impedían pensar que era el Hijo de Dios en esos momentos. Después, versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y cuando nosotros no conocemos las costumbres, se nos suena como una frase media extraña. Pero le voy a explicar un poquito. Primero le voy a decir que Nicodemo se presentó, dijo: me voy a presentar de la mejor forma. Voy a ser súper amable con este hombre. Le voy a decir: maestro, que yo, un dirigente tan importante, le diga a él maestro, es un tremendo halago. Que Nicodemo reconociera a Jesús como maestro era un tremendo halago. Le estoy diciendo: Jesús, yo te reconozco, yo Nicodemo, un hombre importante, te vengo a visitar. Yo reconozco que tú eres un maestro y que viene de Dios. Y Jesús le tira el primer combo, porque fue un combo lo que le tiró. Fue un golpe. Porque le dijo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, los judíos sabían el término nacer de nuevo. Le quiero dar una noticia: los judíos sí lo sabían, pero ¿saben de dónde lo traían? Lo traían de los prosélitos. Los prosélitos era la gente que no era israelita, que quería hacerse judío. La gente que no era israelita, que quería hacerse judío, necesitaba hacer una ceremonia, y dentro de esa ceremonia tenía que ser sumergido completamente en agua para volver a nacer. Era la única ceremonia que se asemeja a el bautismo que hacemos nosotros. Entonces le está diciendo: Nicodemo, tú tienes que nacer del agua, tienes que sumergirte en el agua y nacer de nuevo. Le está diciendo: tú, dirigente de los judíos, que debes haber estudiado pero un montón, que debes haber tenido un tremendo buen ejemplo con la comunidad, que debes ser bien respetado. Todo eso que tú hiciste no vale nada. Porque tienes que bautizarte igual como los gentiles y tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Wow. Le está diciendo prácticamente: tú no eres merecedor del reino de Dios. ¿Cómo le habrá parecido eso a Nicodemo? Le está diciendo: tú eres un completamente pecador. ¿Sabes lo que le decían? Que los gentiles nacían completamente en pecado. Le está diciendo: Nicodemo, tú naciste completamente en pecado. Eres un completo pecador. Y ahí Nicodemo empieza a responder y le dice: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Porque estaba sacándose el pillo, porque estaba tratando de desviar la conversación, porque no quiso asociarla con el bautismo del pecador. Preguntó Nicodemo: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo está desviando la conversación. Más adelante Jesús se va a poner también duro y le va a decir: ¿acaso tú eres dirigente y no sabes estas cosas? Tú eres maestro y no lo sabes. Nicodemo lo sabía, pero no quería reconocerse como pecador. ¿Ustedes son pecadores? Bien.
el que no es pecador aquí va a tener que irse porque la iglesia es solo para los pecadores. Somos pecadores. Día a día luchamos contra el pecado. Luchamos contra el pecado y tenemos que reconocernos pecadores. Entonces a veces nos enseñan y nos dicen, pero sí, usted es niñito bueno, no se junte con los niñitos de la otra población. Es verdad, a veces hay poblaciones que los niñitos tienen muy mala costumbre. Pero en esa enseñanza a veces nos hacen sentir que somos mejores que el uno, mejores que el otro. No, usted no hable con él porque... Y nos van enseñando, nos van poniendo en nuestra mente que nosotros somos superiores a él, superior al otro. Y la palabra de Dios nos dice que nadie es superior a nadie. Solo somos pecadores, viles pecadores, que necesitamos la salvación de Cristo Jesús. Cuando llegamos a la iglesia, a veces no entendemos que necesitamos salvación. Porque nos consideramos buenos. Yo les he contado que yo me sentía súper buen hijo. Decía, mi papá debe pegarse una piedra en el pecho, el buen hijo que tiene. Porque yo me comparaba con mis peores compañeros, mis peores amigos. Pero cuando llego a Cristo, la cosa cambia. Me doy cuenta que había mucho pecado de soberbia, mucho pecado de orgullo. Para mi vergüenza le voy a contar uno. Me acuerdo cuando tenía 12 años y mi papá trabajaba, tenía un negocio. Entonces en el negocio nos compraban bebidas, compraban Coca-Cola. Entonces repartían con todo lo que trabajaban a cierta hora, se repartía la Coca-Cola. Entonces mi hermano mayor me molestó porque yo llegué tarde, llegué como a las 9. Entonces empezó a molestar, toda la mañana molestándome, que el Andrés no, que llegó tarde, y cuando compraron la bebida, que el Andrés no tiene que tomar, porque el Andrés llegó a las 9, y ahí me molestaba. Entonces cuando fueron a repartir la Coca-Cola, y mi hermano me seguía hinchando, yo le dije, sírveme. Así suavemente, como ustedes imaginarán que le dije a mi hermano, sírveme por favor, mi amado hermano. Me llenó mi vaso de Coca-Cola y le dije, ya, ¿no quieres que tome? Pero nadie se va a tomar mi Coca-Cola. Y la tiré al agua. Lleno de soberbia, lleno de orgullo. Y mi papá fue y me pegó una bofetada. Y yo estuve años, hermano, años molesto con mi hermano. Porque consideraba que esa bofetada fue por culpa de él. Años hasta que llego a los pies de Cristo. Y entendí que esa bofetada fue por culpa de mi soberbia. Por culpa de mi orgullo. Y ahí recién pude perdonar a mi hermano. A veces las tradiciones nos muestran cosas y nos muestran cosas que nos hacen creer que no somos pecadores, que es parte de nuestro carácter, que es parte de nuestra fortaleza, que es parte de nosotros. Y no, el Espíritu Santo tocó la vida de estas 3,000 personas y fíjense, ¿qué hicieron? Se arrepintieron y se bautizaron. ¿Alguien se ha bautizado en esta iglesia? ¿Sí? ¿Dónde se bautizan acá en la iglesia? ¿En qué parte? Acá atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién los ve? La iglesia y los familiares que vienen en ese día. Pero ese día los 3,000 se tenían que bautizar en el río y dar testimonio público a toda la comunidad que se habían hecho seguidores de Jesús. Dar testimonio público a toda la comunidad que se sentían pecadores, tan pecadores como un gentil, tan pecador como un no israelita, tan pecador como un no judío, y tan pecador se sentían que se sumergían completamente en agua, en señal de arrepentimiento.
yendo en contra de sus costumbres, yendo en contra de lo que le había enseñado, yendo en contra de lo que le había entregado su familia. ¿Por qué? Porque reconocían que eran pecadores. Hermanos, a veces no nos sumamos a la iglesia porque inconscientemente hay pecados que no queremos dejar. Y conscientemente muchos otros que tampoco queremos dejar. Aquí vemos hasta 3.000 personas. Fíjense cómo lo dice la palabra. Así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados. Por favor, ¿alguien puede leer el versículo 40? Disculpe, sí, Hechos capítulo 2, versículo 40. Ya, por favor. ¿Se fijan? Lo estaban llamando a salir de esta generación, a salir de su comunidad, a salir. El pueblo judío, ellos se apoyan mucho. Y él estaba diciendo, salgan de esta perversa generación. Dios le dio la valentía a través del Espíritu Santo para romper con estas costumbres. Eran súper difíciles para ellos. Miren, vamos a ver otro pasaje para que redondeemos un poco esto. Lo vamos a ver un poco rápido. Juan 8:31. Juan 8:31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje! ¿Le gusta a usted? Amén. ¿De qué le habla ese pasaje? El 31 y 32. Serán realmente libres. ¿No habla de qué? ¿De qué libertad? A ver. Libre de el pecado, ¿no es cierto? A veces algunos lo ocupan para hacer lo que se les antoja. No, es que yo puedo hacer esto porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No está como bien aplicado. Es libertad del pecado. Pero fíjense qué es lo que entendieron los judíos. Pasemos al versículo 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Imagínense, estaban recibiendo el mensaje de Jesús, estaban recibiendo la enseñanza de Jesús, y Jesús les dice en una sola frase, le está hablando sobre la libertad del pecado, y ellos, no. Soberbio, no, nosotros no somos esclavos, no hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cómo vamos a ser libres si sus costumbres lo estaban llevando a no entender los pecadores que eran? Voy a preguntar, ¿alguien se acuerda cuando era joven? Ojalá que no sea ahora que somos mayores que nos pase lo mismo. Pero cuando éramos jóvenes y nos decían, no hagas tal cosa. No, si yo no lo voy a hacer nunca, no pasa, porque te vas a hacer, no, si yo nunca lo voy a, no, yo no he pensado eso, no, y de repente uno va y lo hace. Y uno no quiere reconocer que en sí, dentro del corazón, está el pecado. Y que a veces justificamos el pecado. Y a veces nos engañamos nosotros mismos. No, si yo voy a ir a tal lugar, pero no voy a hacer nada. No, yo voy a ir solo por amor a mi amigo. Y nos dejamos arrastrar por el pecado. Aquí los israelitas no quieren reconocer su pecado, no quieren reconocer que verdaderamente son esclavos del pecado.
Y Jesús le dice en el 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Todo aquel que no ha rendido su vida a Jesús sigue siendo esclavo del pecado. Y si hemos rendido nuestra vida a Jesús, Jesús cortó las cadenas, pero seguimos siendo influenciados por el pecado. Ahora solo tenemos la libertad para poder decir que no, aunque muchas veces decimos que sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo derriba las barreras para que entendamos que somos reales pecadores, profundos pecadores, completos pecadores. A veces no nos sumamos completamente a la iglesia porque ¿saben qué? Nos sentimos superiores. O nos sentimos que nos hace falta un poquito de. No sé, a mí un poquito de la iglesia es suficiente. No, si yo voy a la iglesia un poquito. ¿Qué pasa cuando tú te sumas a la iglesia? Pasan muchas cosas. Pasan que tienes conflicto en la iglesia. ¿Alguna vez alguien ha tenido conflicto? No levante la mano, por favor, no levante la mano. Pero a través de ese conflicto tú tienes que aprender a perdonar, aprender a aceptar, aprender a amar, aprender a seguir adelante, aprender a dejar las cosas atrás. Entonces cuando te sumas realmente a la iglesia, aprendes a poder dejar cosas atrás, costumbres tuyas. Y los israelitas tenían que aprender eso, dejar atrás. ¿Para qué? Para que Cristo avanzara a través de la iglesia. Pero también, tercer punto, el Espíritu Santo produce la valentía para dejar los planes atrás. ¿Usted alguna vez ha tenido un plan pero así espectacular y siente como que se lo tomaron y se lo hicieron pedazos? ¿No? ¿Ustedes no? Solamente a mí. Nosotros teníamos un plan, pero precioso. No, si vamos a hacer esto, aquí, ya. Y de repente como todo se destruye. Nosotros tenemos que aprender a través del Espíritu Santo que cuando nos sumamos a la iglesia, y aquí quiero poner un énfasis, cuando yo digo sumarse a la iglesia, no estoy diciendo sumarse a la iglesia cordillera, estoy diciendo sumarse a la iglesia universal de Cristo. No estoy hablando de la corporación Iglesia Universal, no, estoy hablando de la iglesia que no es tangible, la iglesia que invade toda la tierra, que le pertenece a Cristo, que Cristo es la cabeza, donde la iglesia alianza es una parte. Cuando nos sumamos a esta iglesia que sobrepasa nuestras paredes, que sobrepasa nuestra nación, entendemos que no tenemos que llevar a cabo nuestros planes, sino que tenemos que dejar que los planes de Cristo sean. Y era otra cosa con la cual luchaban los israelitas. En Juan capítulo 12, versículo 12, muestra cuando Jesús entró en la última semana a Jerusalén. ¿Cómo entró Jesús? Ahí nos explica, dice, al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron rama de palmas y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendían lo que sucedía, solo después que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que había cumplido en él lo que él ya había escrito. Imagínense, Jesús entró, ¡wow!, todo el pueblo. ¿Saben qué pasó? Es que antes de eso, poco antes, Jesús resucitó a Lázaro. ¿Cuántos días estuvo Lázaro muerto? ¿Se acuerdan alguien? ¿Cuántos? 4 días muerto. ¿Saben que nadie había resucitado de los 4 días muertos? Lo que pasa es que hay una enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad? Catalepsia, ¿no es cierto? Catalepsia, que da la impresión que uno está muerto, pero no está muerto.
Por eso de repente los muertos hay que sepultarlos después de 24 horas. Entonces había gente que resucitó. Sabían de gente que había resucitado, pero posiblemente había sido gente con catalepsia. El asunto es que nadie, a través de la catalepsia no pasan 4 días, entonces nadie de 4 días había resucitado. Entonces Jesús hace este milagro con Lázaro y todos quedaron vueltos locos. ¡Wow! Imaginen tener un profeta que resucita a los muertos. Vamos a la guerra, los matan, los resucitan. Siguen peleando, los matan, los resucitan. Y si nos falta comida, lo multiplica. Llevamos 5 panes y 2 peces y alimentamos. Entonces estaban mirando a Jesús con otros ojos. Y cuando miraron a Jesús, dijeron, este es el hombre que va a cumplir nuestros planes. Mis planes, lo que yo quiero para mi vida, lo que yo quiero para mi pueblo. Este es el hombre que nosotros necesitamos para nuestros planes. Entonces, vamos y pongamos rama, hosana al rey. Pero durante la semana que estuvo Jesús, el mensaje de Jesús fue confrontacional. Si ustedes pueden hacer una investigación de la última semana, se va a dar cuenta que fueron mensajes muy confrontacionales contra las tradiciones, contra el judío. Y ahí se empezaron a desenamorar. ¿Y qué hicieron al final de la semana? Nos mataron. ¿Y cómo fue? Pilato, que no quería ensuciarse las manos, la esposa le dijo, no te metas con ese hombre porque tuve sueño y este hombre. Entonces Pilato llegó, él quería soltarlo. Miren, fíjense en Marcos, capítulo 15, ahí muestra el relato. Dice, ahora bien, durante la fiesta él acostumbraba a soltarse un preso que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás, Marcos 15, 6 y 7, dice, y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Es decir, era como un terrorista. Ya había matado a alguien. Entonces, ¿qué hacía Barrabás? Luchaba por el pueblo. Era un luchador del pueblo. Barrabás sí identificaba al pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quería que los romanos fueran exterminados. Pero Jesús quería paz y paz. Una de las últimas enseñanzas que hizo Jesús fueron, le dijeron, Jesús, ¿hay que pagar impuestos a los romanos? ¿Se imaginan? Nos preguntan aquí. ¿Hay que pagar impuestos al fisco? Todos decimos, ya. Sí, no. Sí, tenemos que pagar impuestos. Tenemos que cumplir con la ley. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Muy sabio. A ver, antes que digamos lo que dijo Jesús, ¿qué hubiera dicho Barrabás? ¿Hubiera dicho hay que pagar los impuestos? Barrabás ha dicho, no podemos porque somos libres, entre comillas, ellos se creían libres. Pasaron siglos siendo esclavos de otras naciones. En ese tiempo llevaban más de 100 años siendo esclavos de los romanos. Durante creo que aproximadamente 3.000 años, los judíos solamente durante 100 años fueron libres, realmente libres. Un poquito menos, pero igual, un poquito menos. Entonces, en ese momento, Barrabás había dicho, no hay que pagar impuestos. Y Jesús dice, a ver, tráigame una moneda. Ya le va a traer la moneda. Ya la moneda, la cara de quién está ahí puesta en la moneda. De César. Entonces Jesús dice la tremenda frase muy conocida, muy sabia, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, soy fome, Jesús. Gasté las hojas de palma de más, po. Si yo te puse la capa, ¿para qué vas a ir por encima? Me quedó todo sucio y no, busquemos a otro. Alguien que quiera hacer lo que yo quiero. ¿Quién es? Barrabás.
Entonces Pilato dijo, Jesús, no, crucifícalo. Barrabás, suéltalo. Jesús, él es el rey de los judíos. No queríamos un rey así. Crucifícalo. Barrabás, sí. ¿Hace cuánto tiempo? Pasaron menos de 7 días. No, los seres humanos no somos así de habilidosos, ¿usted cree? Aquí en Chile no hubiera pasado eso, ¿no es cierto? Al segundo día no hubiera pasado con la enseñanza. Pero ¿qué es lo que vemos? 3.000 personas que se agregaron a la iglesia. 3.000 personas que se sumaron a la iglesia. Que el Espíritu Santo le dio valentía para dejar atrás sus prejuicios, para dejar atrás el pecado, para dejar atrás sus planes. ¿Saben por qué? Porque esa gente que se sumó, más de 3.000 personas, usted lea lo que sigue más adelante y va a ver que esa gente se sumó a la iglesia con todo su ser. Se sumó a la iglesia de Cristo, se hizo un discípulo de Cristo con todo. Si usted lee el versículo que sigue, va a decir que no, que obedecían en todo a los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. A ver, lo voy a leer literalmente. Hechos 2:42 dice, los cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones, en el mutuo compañerismo, andaban todos juntos a todos lados, se reunían en las casas, iban al templo. Después más adelante van a ver que algunos que tenían más propiedades las vendían y las llevaban a la iglesia. Por favor, repártanla con los que menos tienen. Había una unidad pero fuerte, se entregaron por completo para que el plan de Jesús se llevara a cabo. Y a veces nosotros venimos a la iglesia y venimos para ser observadores. Para ponernos en nuestro púlpito y decir, esto me gustó, esto no me gustó. Si usted va a buscar defecto en la iglesia, la va a encontrar. Si usted busca defecto en la iglesia primitiva, también lo va a encontrar. Y no le voy a contar porque si no, teníamos para varios días de prédica. Solamente lea la primera carta a los Corintios y se da cuenta que había muchos problemas. Pero si la gente no se entrega por todo a Cristo y a la iglesia de Cristo, la iglesia universal, la iglesia no avanza. La iglesia no crece. Necesitamos entregar y dejar detrás todo lo que nosotros pensamos que son nuestros planes, todo lo que nosotros pensamos que son nuestro no pecado. Necesitamos dejar detrás y seguir hacia adelante, como esas 3.000 personas, para que la iglesia crezca y la iglesia avance. Porque si seguimos pensando en nosotros, Jesús no va a poder hacer el plan que tiene preparado, no tanto para nosotros, para su iglesia, no para la iglesia cordillera, sino para su iglesia universal. Hemos visto un solo versículo, que es el principal, pero que engloba todo lo que es la Biblia. Porque dice Hechos 2:41, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Hermanos, quiero que reflexionemos. ¿Cómo nos hemos unido a la iglesia? ¿Nos hemos unido completamente? Hemos dicho, no, esto voy a hacer, pero esto no. Estos días voy a ir al spa, estos días voy a ir a la gimnasia, estos días, pero no me quedaron días para ir a la iglesia. ¿Cómo nos hemos unido a la iglesia? ¿Cómo me identifico con la iglesia de Cristo? Es algo que tenemos que reflexionar para ver si tenemos que perfeccionar nuestro llamado, si tenemos que entregarnos más, o quizás si tenemos que volver a empezar. Eso es algo que Cristo Jesús tiene que hablar a nuestros corazones, porque de Él tenemos que ser seguidores.
no de la Iglesia Alianza, sino ser discípulos de Cristo.